Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes para continuar en nuestro estudio del módulo 4 de Catalyst Missions en la parte académica, que es la teología bíblica. Y en esta sesión, en esta lección, que es la cuarta lección en este estudio, vamos a estar estudiando los pactos divinos en cuanto a su conexión con el desarrollo del reino de Dios o de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra, y también hablando de la historia de los pactos divinos a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar del hecho que nos vamos a enfocar más en el Antiguo Testamento. Entonces, antes de comenzar, déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos para estudiar, mi Señor, tu bendita palabra y para entender más, mi Señor, y para poder, mi Señor, aplicar la palabra más fielmente a nuestras vidas, familias y iglesias. Y mi Señor, yo te pido que tú nos ayudes de entender, que tú nos ilumines por el poder del Espíritu Santo, mi Señor, y que tú nos guíes para que el Señor Jesús reciba toda la gloria. En su nombre oramos todo esto. Amén. Amén. Como un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, especialmente en la última lección, vimos cómo Dios se va desarrollando la manifestación de su reino desde el principio hasta el fin de la historia bíblica, que hay una gran historia de la obra redentora que Dios está llevando a cabo. Y bueno, esa es la historia que unifica toda la Biblia. Y vemos eso cumplida, obviamente, en Cristo Jesús, Dios encarnado, que es el Mesías que vino para cumplir la obra redentora de Cristo. Pero lo que vemos desde el principio hasta el fin es que Dios en cada época de la historia bíblica está extendiendo su reino, está desarrollando la manifestación de su reino a través de un pueblo en un lugar especial con un propósito especial de llevar su gloria hasta los confines de la tierra. Y como vimos en la última lección, obviamente a lo largo del Antiguo Testamento vemos fracaso tras fracaso. Adán falló, Noé falló, el pueblo de Israel falló. Y al fin del Antiguo Testamento llegamos con la anticipación por el Mesías que iba a venir y no iba a fallar. Y eso es precisamente lo que Jesús vino para hacer. Él vino como el verdadero pueblo de Dios. Él es el nuevo Adán. Él hizo lo que Adán no pudo hacer. Él es el verdadero Israel. Él hizo lo que Israel no pudo hacer. Él es Dios encarnado. Él es, como Juan 1:14 dice, Él se encarnó. El verbo se encarnó. Y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Él es Dios, el lugar de la presencia de Dios, porque Él es Dios, pero también Él es el lugar donde nos encontramos con Dios, porque Él dijo, por ejemplo, en Juan 12, yo soy el templo, yo soy el templo, yo soy Dios, yo soy la presencia de Dios. Y también sabemos que Él, como a diferencia a todos los otros del Antiguo Testamento, Él cumplió con el propósito de Dios que Él había dado en cada época de la historia bíblica a su pueblo de ser sacerdotes y portadores de la imagen de Dios. Jesús es la verdadera, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Él es la verdadera imagen de Dios. Y vimos eso en Hebreos 1, Juan 1:18 y Colosenses 1. Él es lo que Adán no pudo ser, lo que Noé no pudo ser, lo que Israel no pudo ser. Él es la verdadera imagen de Dios que refleja perfectamente el carácter de Dios. Y también Él es el sacerdote que Adán no pudo ser, ni Noé, ni Israel. Él es el sumo sacerdote que fielmente cumplió con su propósito. Y Él ha entrado una vez para siempre en el lugar santísimo para obtener nuestra eterna redención.
y en Él, por la fe en Él, hemos sido unidos con Él por la fe en Él y en su obra redentora. Él nos hace lo que no pudimos ser o lo que no podemos ser fuera de Él. Él nos hace un real sacerdocio. Él nos hace, él nos hace lo que deberíamos haber sido, ¿sí? Para cumplir con nuestro propósito. En Él nos hace a los sacerdotes que deberíamos haber sido y también Él nos recrea, Él nos ha recreado a su imagen. Sí, entonces en Él cumplimos con el propósito que Dios siempre ha tenido por su pueblo y por eso somos el verdadero pueblo de Dios. Entonces, en el fin, vamos a ver la manifestación plena del reino de Dios en que Jesús va a aplicar la gran victoria que Él logró a través de su vida, su muerte y su resurrección, su obra de redención. Él va a terminar, Él va a perfeccionar todo su pueblo. ¿Sí? Y Él va a aplicar perfectamente toda la victoria que Él ganó en su primera venida. Y en su segunda venida, Él va a revelar plenamente el reino de Dios, en que vamos a ver la gloria de Dios y su autoridad en todo el mundo y todos los enemigos de Dios serán vencidos. Entonces, eso es lo que vimos. En la historia bíblica vemos el desarrollo de la manifestación del reino de Dios desde el principio hasta el fin, y Jesús es el cumplimiento del pueblo de Dios, lugar de Dios, el propósito de Dios. Y Él nos hace lo que deberíamos haber sido siempre como su pueblo. Entonces, bueno, en esta sesión vamos a ver ¿qué tiene que ver los pactos divinos con este desarrollo del reino de Dios? Entonces, vemos pactos divinos a lo largo del Antiguo Testamento, pero ¿qué tienen que ver con el reino de Dios en su extensión, en su expansión a toda la tierra o hasta los confines de la tierra? ¿Por qué tenemos pactos divinos? Bueno, pues cuando hablamos de un rey, no importa si hablemos de un rey terrenal o si estamos hablando de Dios como rey, un rey establece límites y estipulaciones para regular la vida en su reino. Cualquier rey tiene reglas, límites, estipulaciones, políticas para gobernar la vida dentro de su reino. Y cuando estamos hablando de Dios, estas estipulaciones o estos límites o estas reglas a que me refiero se llaman pactos. Dios administra su reino usando pactos. ¿Cuáles son los pactos? Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Yo quiero que ustedes se fijen en esto. Los pactos proporcionaron a lo largo del Antiguo Testamento y incluso en el Nuevo Testamento hasta hoy, los pactos proporcionan las políticas que gobernaron y gobiernan el reino de Dios mientras se extendía por todo el mundo. Eso es importante. Los pactos proporcionan las políticas que gobiernan o que gobernaron en el Antiguo Testamento el reino de Dios mientras se extendía por todo el mundo. Los pactos proporcionan las reglas que Dios usaba y usa para gobernar su pueblo dentro de su reino. Eso es lo que los pactos hacen y esa es su conexión con el desarrollo del reino de Dios y la expansión del reino de Dios a todo el mundo. Entonces, cuando hablamos del reino y los pactos, el término generalmente traducido como pacto, que es berit en hebreo y es diatheke en griego, aparece 287 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, estamos hablando de una palabra, una expresión muy común y algo que tenía un gran rol en la definición de la fe de Israel y en su relación con Dios. Ese es un tema, un término muy importante a lo largo del Antiguo Testamento. Pero ¿qué relación tienen los pactos divinos con el reino de Dios? De nuevo, los pactos proporcionaron y proporcionan las reglas o las políticas, los límites, las estipulaciones que gobiernan el pueblo de Dios dentro del reino de Dios
mientras el reino se extendía o se va extendiendo a todo el mundo. En el desarrollo de la manifestación del reino, Dios gobernaba su pueblo dentro de su reino por pactos en las diferentes épocas de la historia bíblica. Y vamos a ver más de eso. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en mente es que los pactos son las reglas o las políticas que gobernaron y gobiernan el reino de Dios mientras se extiende por todo el mundo. Ok, primero, cuando hablamos de los pactos, hay algunos descubrimientos arqueológicos que son muy importantes a nuestro entendimiento de los pactos divinos. Bueno, en el antiguo Oriente cercano, pudiéramos llamar, habían algunos descubrimientos arqueológicos sobre los tratados de las naciones de esa área. Bueno, es un hecho muy establecido por los descubrimientos arqueológicos que habían tratados entre naciones grandes y poderosas y naciones más pequeñas que llamamos tratados del soberano y vasallo. Y yo sé que quizás eso no son palabras especialmente vasallo que usamos con frecuencia. Sin embargo, simplemente dicho, soberano se refiere a una nación o a un rey poderoso, ¿sí? Y vasallo se refiere a una nación más pequeña. Y el tratado fue más o menos así. El rey le prometió al vasallo algún beneficio si el vasallo le diera su terreno para nombrar como parte de su reino más grande. Entonces, por ejemplo, el rey de Babilonia extendía su reino al encontrar naciones más pequeñas y hacer un tratado con ellos en que el rey prometió algún beneficio si la nación le diera su terreno para nombrar como parte de su reino, el reino de Babilonia. Ese es un ejemplo. Entonces, estos tratados fueron muy comunes en el mundo del antiguo Oriente cercano. Y muchas relaciones del antiguo Oriente cercano entre naciones o ciudades y estados dependían de tales tratados. Entonces, en estos descubrimientos arqueológicos nos muestran que eso fue algo muy común. Muy común. Y los reyes poderosos, los soberanos, muchas veces extendían sus reinos de esta manera. Pero la importancia que vemos aquí en estos tratados es que los tratados del soberano vasallo tenían tres elementos o tres componentes siempre. Primero, había un elemento de benevolencia real. El soberano incluiría en el prefacio del tratado las bondades que extiende a la nación vasalla. Entonces, bueno, el soberano quería mostrar qué fue el beneficio que la nación más pequeña iba a recibir. Había alguna benevolencia real que él iba a mostrar a esta nación más pequeña por aceptar este tratado. Segundo, el segundo elemento, la lealtad del vasallo. El vasallo sería responsable de la lealtad al soberano, obedeciendo las regulaciones prescritas para vivir en su reino. Entonces, si el vasallo o la nación vasalla iba a vivir dentro del reino más grande, bueno, el rey tenía algunas reglas que él quería que la nación obedeciera. Entonces había la expectativa de lealtad del vasallo. Y también el tercer elemento es que habían consecuencias. Habían consecuencias. Bueno, consecuencias positivas y consecuencias negativas. La lealtad merecía una recompensa, una consecuencia positiva. La rebelión incurrió en numerosos castigos. Entonces, por la desobediencia había castigos y consecuencias negativas. Y pueden haber otros elementos, bueno, como testigos o en cuanto a los pactos divinos, testigos divinos, protección de los documentos del tratado, una señal del pacto, etcétera. Pero el fundamento de la relación del pacto siempre incluyó estos tres elementos. Entonces, cuando ustedes piensan, por ejemplo, en estos
descubrimientos arqueológicos y este tratado de soberano y vasallo, yo quiero que ustedes piensen en tres cosas. Primero, benevolencia real, la lealtad del vasallo y las consecuencias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los pactos divinos? Interesantemente, cuando observamos los pactos divinos a lo largo del Antiguo Testamento, vemos más o menos el mismo patrón. Tenemos benevolencia real, la lealtad del vasallo y consecuencias. Consecuencias, es decir, los pactos bíblicos siguen el mismo patrón que encontramos en los tratados del soberano y vasallo. ¿Y quién es el soberano en el caso de los pactos divinos? Obviamente, Dios. ¿Y quién es el vasallo? Bueno, su pueblo. Porque obviamente el pueblo era un pueblo mucho más pequeño que el soberano, quien es nuestro Dios infinito. Entonces, cuando hablamos de los pactos divinos, yo quiero que ustedes vean un ejemplo de esto en el pacto con Moisés. Es importante recordar que a lo largo de la historia bíblica vemos seis pactos. Vemos seis pactos. Vemos un pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto davídico con David, y luego el pacto que llamamos el pacto a través de Jesús, o lo que llamamos el nuevo pacto. Pero lo que vamos a ver en todos estos pactos es más o menos el mismo patrón que encontramos en el tratado del soberano vasallo. Déjame darles un ejemplo de esto aquí en el pacto que llamamos mosaico en Éxodo 19. Si quieren acompañarme a Éxodo 19, ustedes van a encontrar aquí en Éxodo 19:4 esto. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué es eso? Eso es benevolencia divina. Eso es Dios mostrando lo que Él había hecho por Israel, a mostrar su benevolencia a ellos como pueblo. Mira también a Éxodo 34. Éxodo 34, y vamos a ver el mismo elemento de su pacto con Moisés y con el pueblo de Israel a través de Moisés. Mira lo que dice Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que vemos ahí la benevolencia de Dios hacia su pueblo. Él dice compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, transgresión y el pecado. Eso fue la benevolencia que Dios mostró hacia su pueblo. Entonces, de la misma manera que vemos en los tratados del soberano y vasallo, vemos la benevolencia del rey hacia el vasallo, en este caso su pueblo. Pero ¿qué tal lealtad humana? Bueno, Dios tenía expectativas de su pueblo como parte de este pacto. Mira Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Esto es parte del mismo pacto con Moisés. Mira lo que él dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿qué fueron las expectativas? Ellos tenían que escuchar su voz y guardar su pacto o andar en obediencia. Bueno, Dios detallaría las formas en que Israel mostraría su lealtad. Y ahora podemos ver las consecuencias. El mismo pasaje, mira lo que dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bueno, esta es la consecuencia positiva de obediencia a su pacto. Pero ¿qué tal la consecuencia negativa? Mira Éxodo 34:7 de nuevo. Eso es el pasaje que acabamos de leer. Dios dice:
el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos las consecuencias negativas de desobediencia, y obviamente eso es exactamente lo que les sucedió, las consecuencias que le sucedieron al pueblo de Israel por su desobediencia. Pero el punto aquí es que vemos en este pacto mosaico, como vemos en los otros pactos, como vamos a ver, el mismo patrón que encontramos en los tratados del soberano y vasallo en el antiguo Oriente cercano. Benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Entonces, todos los pactos siguen ese mismo patrón. Ok, vamos a ver aquí la historia de los pactos. Vamos a ver aquí la historia de los pactos. Habiendo visto que es la conexión entre los pactos y el reino de Dios, los pactos proporcionan las reglas que gobiernan la vida del pueblo de Dios dentro de su reino en cada época, mientras Dios desarrolla la manifestación de su reino a lo largo de la historia bíblica. Y también hemos visto el patrón de los pactos, o sí, el patrón de los pactos o el bosquejo de los pactos, podríamos llamar. Bueno, ahora yo quiero que ustedes vean la historia de los pactos. A lo largo de cada periodo, época, podríamos llamar, a lo largo de cada época en la historia del Antiguo Testamento, Dios introdujo pactos para definir su relación con las personas en esa etapa o época particular. Y eso no es decir que los pactos no están conectados, pero como vamos a ver, hay una progresión. Hay una progresión y cada pacto se construye sobre el pacto anterior hasta que lleguemos al nuevo pacto en Jeremías 31 y el cumplimiento del nuevo pacto en Jesús. Los 6 pactos se dividen en 3 progresiones principales. Los las tres progresiones principales son pactos universales, que son los pactos con Adán y Noé. Luego tenemos pactos nacionales, que son los pactos con Abraham, Moisés y David. Y luego tenemos el nuevo pacto, el pacto de cumplimiento. Entonces vamos a ver los pactos bajo estas 3 progresiones. Y primero podemos ver los pactos universales. Llamamos estos pactos de Adán y Noé pactos universales porque estos pactos tienen que ver con toda la humanidad, ¿sí? Porque Dios no había establecido una nación en particular a través de lo cual Él iba a desarrollar su reino para toda la tierra. Con Adán y Noé, Él está tratando con todo el mundo entero sin haber elegido un pueblo en particular a través de lo cual Él iba a manifestar su reino. Entonces, Adán y Noé representaron a cada persona de cada tribu y nación. Por lo tanto, los pactos antiguos de Dios con ellos impactan las vidas de cada ser humano a partir de entonces. Ok, con Adán, yo quiero que ustedes tengan esta palabra en mente. Adán es el pacto con Adán es el pacto de fundamentos. Es el pacto de fundamentos, porque vamos a ver un patrón establecido aquí con Adán que va a ser el patrón fundamental que vamos a ver en cada pacto después. Y por eso llamamos este pacto el pacto de los fundamentos. En Adán, en Génesis 1 a 3, dado que la palabra pacto no aparece, hay algunos que piensan que Dios no estableció un pacto con Adán. Bueno, no tenemos la palabra pacto. Sin embargo, podemos ver que los elementos básicos del pacto, benevolencia real, lealtad humana y consecuencias, sí aparecen aquí en Génesis 1 a 3. Algunos dudan que Dios haya hecho un pacto formal con Adán. Sin embargo, 3 evidencias sugieren que Dios estableció un pacto con Adán como representante de la humanidad. Primero, como yo acabo de decir, Génesis 1 a 3 presentan los contornos básicos de los pactos divinos. Podemos ver benevolencia divina, lealtad y consecuencias. Primero, en cuanto a la benevolencia divina. Bueno, obviamente Dios le puso a Adán en un paraíso.
él le había rodeado con cualquier cosa que él necesitaba para disfrutarse, para deleitarse, para siempre. Entonces, obviamente Dios le había mostrado infinita benevolencia al ponerle ahí en el paraíso. Y también había lealtad que Dios esperaba de Adán. Si ustedes quieren ir conmigo de nuevo a Génesis 1, Génesis 1, 27. Bueno, obviamente Dios le dio un propósito y ustedes van a recordar eso de las últimas lecciones. Él dice, creó pues Dios al hombre, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, de nuevo benevolencia divina, y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Ese es un imperativo, es un mandato, un mandamiento, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bueno, Dios quería que ellos le obedecieran en cuanto a su propósito. Él esperaba la lealtad de su pueblo en el huerto del Edén, pero también habían consecuencias. Consecuencias por obediencia. Ellos iban a disfrutar de la presencia de Dios en un paraíso para siempre. Y también habían consecuencias negativas por desobediencia, como vemos en Génesis 2, 17. Génesis 2, 17. Bueno, vamos a comenzar en 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Obviamente había una consecuencia negativa por desobediencia. Entonces, una de las razones por las que creemos que Dios sí estableció un pacto con Adán es porque vemos el patrón básico de un pacto aquí en Génesis 1 a 3. Pero también tenemos otras razones por las que creemos que este es un pacto. Dios comparó la pecaminosidad de Israel con el pecado de Adán en el jardín del Edén y consideró que ambos rompieron el pacto. Mira a Oseas, el libro de Oseas en los profetas menores. Oseas capítulo 6, el versículo 7. Oseas 6, 7. Mira lo que Dios dice aquí. Pero ellos, hablando de Israel, como Adán, han transgredido el pacto. Entonces él usó a Adán como una ilustración de lo que es romper o transgredir el pacto. Entonces, obviamente, Dios hizo un pacto con Adán porque Adán rompió el pacto que Dios le había hecho para que él pudiera usarlo a Adán como ilustración aquí en Oseas. Ellos, como Adán, han transgredido el pacto, ahí me han traicionado. Entonces, obviamente, Dios hizo un pacto con Adán y tenemos evidencia ahí. Y la primera vez que se usa la palabra pacto, berit, en el Antiguo Testamento es con Noé. Yo quiero que ustedes vean esto conmigo en Génesis 6. Eso es muy importante aquí en Génesis 6. Hay dos palabras específicas que se refieren a pacto o hacer un pacto en el Antiguo Testamento. Uno es berat y otro es cum. Y aquí berat significa cortar un pacto. Eso es la palabra normal y vamos a ver más de eso cuando discutimos el pacto con Abraham y cómo Dios cortó los pedazos del animal para señalar su pacto. Pero aquí hay otra palabra que se usa para hacer un pacto en Génesis 6, 18, y es la palabra cum, que significa no cortar, sino confirmar un pacto previamente existente. Mira esto, Génesis 6, 18. Pero estableceré mi pacto contigo, hablando con Noé, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. La palabra ahí establecer, pero estableceré mi pacto contigo, la palabra ahí no significa cortar como un nuevo pacto, pero confirmar un pacto que ya existe. Entonces la idea aquí es que Noé está continuando el pacto que Dios hizo con Adán. El pacto de Noé se construye sobre el pacto adámico, ¿sí? Y ahora tenemos la confirmación del pacto de Adán con Noé. Entonces eso es
otra prueba, otra evidencia de que Dios hizo un pacto con Adán. Si la relación de Dios con Adán era o no un pacto, era un acuerdo divino con responsabilidades y consecuencias. Pero bueno, creemos que Dios hizo un pacto con Adán. Y esto es un pacto de fundamentos. Porque ¿qué es el patrón que vemos después? Vemos Dios haciendo la misma cosa en todos los pactos que Él hizo aquí con Adán. Él tiene un pueblo especial, en un lugar especial, con un propósito especial. ¿Y qué es el propósito? De ser sacerdotes y portadores de su imagen. Y eso es lo que vamos a ver en todos los pactos subsecuentes. Vamos a ver el mismo patrón y por eso llamamos a este pacto con Adán el pacto de los fundamentos. Ok, ahora vamos a ver el pacto con Noé. Llamamos el pacto con Noé el pacto de establecimiento, porque ahí Dios estableció el mundo de tal manera para dar la oportunidad a su pueblo de cumplir con su pacto. Él estableció orden de una manera necesaria para que su pueblo pudiera cumplir con su propósito. En el pacto. Entonces vamos a ver esto. El pacto con Noé se estableció en el periodo inicial del reino de Dios y se refería a algunos de los problemas más básicos que enfrenta toda la humanidad. Dios proveyó más estabilidad en este pacto con Noé de dos maneras. Primero, Dios estableció el pacto con Noé para asegurar la estabilidad en el orden creado. Mira de nuevo aquí en Génesis 6, 18. Él dice, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Dios estableció este pacto con Noé antes de entrar en el arca. Pero ahora mire después, Génesis 9, 9 a 11. Él va a confirmar de nuevo su pacto con Noé. Él dice, entonces habló Dios a Noé, Génesis 9:8, y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Eso es después de que ellos salieron del arca, ¿sí? Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es parte de Dios proveyendo, estableciendo el mundo con un orden para que su pueblo pudiera cumplir con el propósito del pacto, porque él dijo, yo nunca más a destruir la tierra por la maldad, por diluvio, por la maldad de la humanidad. Entonces ellos tenían esa promesa y como señal de esa promesa ellos tenían el arco iris. Entonces eso fue parte de Dios estableciendo orden en la creación para su pueblo. Pero también vemos Dios estableciendo orden en su creación de otra manera, porque Él estableció las temporadas o las estaciones como orden para guiar el avance de la tierra. Mira lo que dice aquí. Dios prometió que la naturaleza permanecería estable para que la raza humana pudiera alcanzar su destino en este mundo caído. Mira Génesis 8. Génesis 8, 21 y adelante. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Eso es lo que acabamos de ver. Pero mira esta parte, el versículo 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. ¿Qué es el punto aquí? Hay orden dentro de la creación. Hay más orden dentro de la creación. En este mundo que realmente era una especie de nueva creación, Dios estableció orden. Ahora hay siembra y siega.
frío y calor, verano y invierno, día y noche, nunca cesarán. Entonces, los humanos podrían tener más estabilidad en este mundo por esta orden que Dios les había dado para que, como las notas dicen, el mundo pudiera alcanzar su destino en este mundo caído. Entonces Dios estableció orden para darle a su pueblo la oportunidad de alcanzar su destino, su propósito en este mundo. Y por eso llamamos este pacto con Noé el pacto de establecimiento. Ok, estos eran los pactos universales que impactaban y todavía impactan todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, Adán, el pacto de fundamentos, porque hay un patrón fundamental que se estableció en ese pacto, que seguía o siguió en todos los pactos subsecuentes. Y también vemos en el pacto con Noé, el pacto de establecimiento. Nosotros podemos vivir en este mundo por causa del orden que Dios estableció ahí en el pacto de Noé. Entonces, estos pactos todavía nos afectan, nos impactan hoy día y impactaban todos los pactos subsecuentes. Pero ahora yo quiero que ustedes vean los pactos nacionales, los pactos nacionales. Y cuando hablamos de eso, obviamente estamos hablando del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Dios estableció 3 pactos nacionales a medida que avanzaba su reino desde la historia primitiva para enfocarse en la nación de Israel. Y comenzamos con Abraham, porque él es el patriarca, ¿sí? Él es el padre de la nación de Israel, como le llamamos. Abraham, Dios hizo con él un pacto que llamamos un pacto de promesa, porque habían muchas promesas en este pacto, una promesa sobre el pueblo de Dios, una promesa sobre la tierra o el lugar de Dios y una promesa sobre el propósito de Dios. El mismo patrón que vemos en todos los pactos. Dios eligió al pagano politeísta Abraham para crear una nueva nación a la que mostraría favor y mediante la cual mostraría particularmente su gloria y santidad. Mire conmigo a Génesis 15. Génesis 15. Aquí en Génesis 15, 18 tenemos parte del pacto abrahámico. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, vemos aquí que Dios hizo un pacto. Pero lo que es interesante es que aquí Dios, la palabra que se usa para hacer pacto es berat, que es cortar un pacto, y vemos la señal del pacto en que Dios cortó en pedazos ese animal y le dio a Abraham este profundo sueño, y en su sueño, mira lo que Génesis 15, 17 nos dice: aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Entonces, eso fue una señal de cortar o hacer un pacto con Abraham. Pero también vemos la otra palabra que se usa para pacto en Génesis 17. Génesis 17. Mira Génesis 17 del 1 a 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré. Ahí la palabra es cum, ¿ok? Que significa confirmar un pacto que existía previamente. Entonces, él está confirmando el pacto que ya hizo con Abraham. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces, tenemos Dios haciendo un pacto con Abraham y confirmando su pacto. El pacto abrahámico identificó una nación en particular a través de la cual Dios establecería su reino. Pero yo quiero que ustedes vean aquí, que vemos en Génesis 15 las promesas de Dios en cuanto al pueblo, el lugar y el propósito de este pacto. Mira lo que dice aquí en Génesis 15:1: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos?
y heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que uno saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Que vemos ahí, vemos una promesa sobre su descendencia o el pueblo de Dios. Dios va a establecer a través de él un pueblo especial, como él hizo con Adán, hizo con Noé, ahora tenemos un pueblo especial. Pero no solamente eso, mira, él habla de un lugar especial, él habla de un lugar especial. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, es una profecía sobre su esclavitud en Egipto, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultada en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Qué está diciendo Dios? Yo les voy a dar la tierra prometida a que yo te he traído, ¿sí? Abraham, la tierra que yo te he traído. Entonces, él está diciendo aquí una promesa, le está prometiendo un lugar especial, un pueblo especial a través de él, un lugar especial a través de él. ¿Y qué es el propósito? Bueno, podemos ver el propósito aquí en Génesis 12. Mira, Génesis 12. Génesis 12, en el llamamiento de Abraham. Él dice, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de ti yo voy a extender mi gloria a todas las familias de la tierra. Llamamos este pacto el pacto de promesa, porque en este pacto tenemos la promesa de un pueblo, un lugar y un propósito especial. Entonces, este es el pacto de promesa que Dios hizo con Abraham. Pero ¿qué tal Moisés? Vemos en Moisés el pacto que llamamos el pacto de ley. Porque mientras el pueblo de Dios se iba creciendo, Dios necesitaba establecer una ley para gobernar a su pueblo. Y bueno, vemos aquí que tenemos un pacto de ley. Israel finalmente emigró a Egipto y se convirtió en esclavos por 400 años. Y eso fue según la profecía que Dios le dio a Abraham en Génesis 15:13. Luego Dios estableció su pacto con Moisés como parte del cumplimiento del pacto con Abraham. El pacto que Dios estableció con Moisés no era distinto de todas maneras, distinto en todos los aspectos del pacto con Abraham. El pacto con Moisés se construyó sobre el pacto con Abraham. Entonces, mira Éxodo 32, perdón. Éxodo 32:13. Éxodo 32:13, que dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces Moisés está citando el pacto con Abraham. Él dice, este pacto debe informar nuestra relación contigo ahora bajo el pacto que tú has hecho con nosotros en Éxodo 19. Entonces vemos la continuación del pacto abrahámico en el pacto mosaico. El pacto nacional de Dios con Moisés no era un pacto completamente nuevo, sino que estaba construido sobre y estaba en armonía con el pacto abrahámico. Israel se había hecho numeroso en Egipto y ahora requería más estructura. Entonces tenemos aquí el pacto de la ley, que pudiéramos llamar también el pacto de la estructura. El pueblo necesitaba más estructura mientras se crecía más y más. Con Moisés, Dios estableció una teocracia completa
con todas las leyes necesarias para preservar una identidad nacional. Dios reservó el derecho exclusivo sobre la nación y su lealtad como a su ley, y su lealtad a su ley. Bueno, como hemos ya visto, y por eso no vamos a leer el pasaje, vemos todos los elementos de un pacto aquí en el pacto con Moisés. Vemos benevolencia real, lealtad humano y también las consecuencias de obediencia y desobediencia. Y vemos Dios llamando a su pueblo, llevándoles a su lugar especial, la tierra prometida, con un propósito para que ellos llegarían a ser un reino de sacerdotes si ellos obedezcan, ¿sí? Pero no obedecieron y por eso ellos no cumplieron con su propósito para ser un reino de sacerdotes. Bueno, luego tenemos aquí el pacto con David, el pacto davídico, que llamamos el pacto de la realeza. Vemos aquí Israel se había convertido en un imperio, no simplemente un pueblito y no simplemente un pueblo con leyes. Ahora tenemos un imperio y podemos ver el avance del reino de Dios aquí bajo el pacto con David. El pacto con David que se construyó sobre el pacto anterior con la nación de Israel. Mira aquí, por ejemplo, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 6:16. El capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Vamos a ver el versículo 16. Mira lo que dice aquí. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, Salomón, orando. Lo que le prometiste diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Entonces, la promesa de este pacto davídico dependía de la obediencia a la ley que fue dada en el pacto mosaico. Entonces, ustedes pueden ver la continuación. Para tener a alguien, ¿sí? O para disfrutar las bendiciones del pacto davídico, bueno, los reyes tenían que obedecer la ley que fue dada a través de Moisés. Entonces, este pacto davídico se construyó sobre el pacto mosaico. Con David, Dios estableció una dinastía, una casa. Bueno, como ustedes han visto probablemente en 2 de Samuel 7, a través de la línea de reyes de David. Mira conmigo, por ejemplo, en 2 de Samuel 7, y aquí este es el pasaje clave para entender el pacto davídico. 2 de Samuel 7, y vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar. Bueno, tenemos el nombre, un pueblo, ¿sí? Que va a seguir para siempre. Mira aquí. Y un lugar para mi pueblo Israel. Tenemos un lugar especial. Y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa, una casa. Obviamente esto tiene doble cumplimiento. Una casa física que Salomón construyó, pero también el templo, pero también una casa que se refiere a una descendencia a través de uno de sus descendientes que iba a sentar para siempre sobre el trono de David. Mira lo que dice. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. ¿Quién es? Bueno, Salomón en una mano, pero en otra mano más un cumplimiento
más allá de Salomón, el cumplimiento final o el cumplimiento máximo es Cristo. Él edificará casa a mi nombre. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí y tu trono será establecido para siempre. Entonces tenemos aquí un pacto de realeza porque Dios está prometiendo que David siempre va a tener a un rey sobre su trono y para siempre, para siempre. Y también él va a tener una casa para siempre. Entonces, sabemos que en parte él está hablando de Salomón, porque Salomón iba a construir el templo, edificar el templo después de David. Pero obviamente un rey sobre su trono para siempre, eso se refiere a Cristo y la casa que Cristo edificó es la iglesia. Y podemos leer esto, por ejemplo, en Efesios 2, 19 a 20. Y vemos, por ejemplo, aquí en Salmo 89, yo quiero que ustedes me acompañen ahí. Salmo 89, 3. Mira esto, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Debido al pacto con David, mira esto, sería a través de la línea de David que Israel cumpliría el propósito de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Cómo es que Israel va a cumplir con su propósito de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra? Sería a través de la línea de David y un rey que iba a sentar sobre el trono de David para siempre, iba a tener una casa para siempre, establecida para siempre. Eso es como Israel iba a cumplir con su propósito. Y bueno, eso es lo que vemos en Cristo, porque Él es el verdadero Israel, Él es el verdadero rey sobre el trono de David, Él es el cumplimiento de todos los pactos y por eso llegamos al nuevo pacto, que es el pacto de cumplimiento. El nuevo pacto, a pesar del hecho que es nuevo en cierto sentido, el nuevo pacto es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Cada uno de los pactos del Antiguo Testamento eran insuficientes para cumplir el plan del reino de Dios. Por ejemplo, mira aquí en Romanos 8. Romanos 8. Vamos a ver un pasaje que comprueba este punto. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Los pactos del Antiguo Testamento antes del Nuevo Pacto eran insuficientes para cumplir el plan del reino de Dios. Fueron preparatorios para el Nuevo Pacto. Mira aquí en Jeremías 31. Cuando pensamos en el Nuevo Pacto, tenemos que pensar en Jeremías. Jeremías 31, 31. Mira esto. Jeremías 31, 31. Aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo pacto. Bueno, ¿qué es nuevo sobre el nuevo pacto? Bueno, vamos a ver eso. Pero primero yo quiero que ustedes vean en Ezequiel 37, 26, esto. Mira lo que dice. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Parte del hecho del nuevo pacto es que Dios mismo iba a venir para cumplir con los términos del pacto. ¿Sí? Eso es
parte del nuevo pacto, porque, bueno, la humanidad ya había mostrado a lo largo del Antiguo Testamento que no fue capaz de cumplir con el propósito de Dios y con los términos del pacto. Entonces, en el nuevo pacto, Dios dice, yo voy a cumplir con mis propios términos del pacto. Yo voy a obedecer, yo voy a cumplir con el propósito del pacto como ustedes no pueden hacer. Y por eso Jesús dice en Mateo 26, Mateo 26, Mateo 26, 26 a 29, mira a esto. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos o a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ven? Que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, Jesús cumplió. Dios mismo, Dios encarnado, cumplió con los términos del pacto como ninguna otra persona pudo ni podría hacer. Mientras que el nuevo pacto es cronológicamente posterior, es eternamente anterior y superior. Mira Hebreos, el libro de Hebreos 8, Hebreos 8, Hebreos 8, 6. Pero ahora él, Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bueno, sobre mejores promesas. La promesa que Él va a cumplir los términos del pacto porque nosotros no podemos y en Él nos imputa, ¿sí? La victoria y la justicia que Él ganó bajo la ley y la suficiencia de su muerte. Bueno, mejores promesas. Mira Hebreos 13, Hebreos 13, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A través de este nuevo pacto en Cristo, era el pacto al cual todos los pactos previos miraban o señalaban. A través de este nuevo pacto en Cristo, Dios administra su reino en su etapa o época final, la que llamamos la era del Nuevo Testamento. La etapa en que Cristo vino para cumplir con el nuevo pacto, que es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. El nuevo pacto haría lo que ninguno de los pactos anteriores podría, por eso es nuevo, transformar realmente al pueblo de Dios a través del perdón y el conocimiento. Mira Jeremías 31, Jeremías 31. 31 a 34 de nuevo, solo leemos 31, vamos a leer todo el pasaje. Mira lo que dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Él dice, no va a ser como ese pacto, a pesar del hecho que la culpa es de ellos, porque yo fui un fiel esposo para ellos. Pero mira, él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. ¿Cómo es nuevo? No es como el antiguo pacto, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Eso es nuevo. La ley, la ley fue dada a ellos exteriormente. Ellos tenían la ley para obedecerla, pero no pudieran. No pudieran. Entonces él dice, yo voy a poner mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Tú recuerdas en Deuteronomio 6 que él dijo que ellos necesitaban poner la ley aquí en el frente, ahí en los postes de la casa. Él dice, no, ahora yo voy a escribir la ley sobre sus corazones. Mira lo que dice. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Wow.
Y él dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Todo eso es nuevo. Todo eso es nuevo. Él va a poner la ley dentro de nosotros. Él va a transformarnos desde adentro. Él va a darnos verdadero conocimiento del Señor a través de la morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y Él va a perdonar nuestra maldad y no va a recordar más nuestro pecado. Eso no fue posible en los pactos anteriores y por eso es un nuevo pacto. Todas las promesas son nuevas, ¿sí? O bueno, él está ofreciendo algo aquí en este pacto que no fue posible bajo los pactos anteriores. Y también tenemos él cumpliendo con sus términos del pacto en lugar de llamándonos de cumplir con los términos del pacto que no podemos y no pudimos. Y fuera de Cristo nunca podremos. Por eso es un nuevo pacto. Mira lo que dice, el nuevo pacto llevará a buen término todos los propósitos de Dios detrás de las administraciones del pacto en Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. En Cristo, unido a Él por la fe en Él y en su obra redentora, Él nos hace lo que siempre deberíamos haber sido, ¿sí? Portadores de su imagen, un real sacerdocio, los que van a extender el reino hasta los confines de la tierra y un día vamos a ser glorificados. Él va a quitar de nosotros cada mancha del pecado, ¿sí? En nuestro cuerpo. Y Él nos va a dar cuerpos glorificados y vamos a morar cara a cara con Dios, que ha sido su intención desde el principio para su pueblo. Entonces, en Cristo tenemos el cumplimiento de todos los pactos. Y tenemos el cumplimiento del propósito que Dios ha tenido por nuestras vidas desde siempre, ¿sí? Entonces, por eso llamamos este pacto el pacto de cumplimiento. Entonces, ¿qué hemos visto en esta lección? Hemos visto la conexión entre el desarrollo del reino de Dios, la expansión del reino y los pactos. Los pactos son proporcionan las reglas que gobiernan el pueblo de Dios dentro del reino de Dios en cada época de la historia bíblica. También hemos visto el orden o los elementos de los pactos bíblicos: benevolencia real, lealtad humana y consecuencias positivas y negativas por obediencia y desobediencia. Y hemos visto la historia de los pactos. Tenemos pactos universales, Adán y Noé, pactos nacionales, Abraham, Moisés, David, y el nuevo pacto que es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Vamos a seguir hablando de los pactos divinos en la próxima lección. Y vamos a hablar de la dinámica de los pactos y también vamos a hablar del pueblo de los pactos. Vamos a hablar de cómo Dios ha tratado con su pueblo en cada pacto y cómo todos los pactos están conectados. Espero que esto haya sido una bendición para ustedes, que haya sido un ánimo para continuar de estudiar la palabra y entender la gran historia redentora que unifica toda la Biblia. Amén.